I thank you and I give the floor to United. Gracias. Le cedo la palabra a United Nations Watch. El presente informe, como los anteriores, refleja las desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas, trata de personas, formas contemporáneas de esclavitud, denegación de justicia, inhabilitaciones políticas y cierres de medios de comunicación. Nicolás Maduro ha sido responsable de la degradación de los derechos humanos. Sus acciones han desmantelado la democracia, destrozado la economía, fomentado una crisis humanitaria compleja que ha generado la mayor crisis migratoria del planeta, 8 millones de desplazados. Ayer, con el apoyo de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y otros, quedó en evidencia la maquinaria de países autocráticos que operan dentro y fuera de la ONU para defender violaciones de derechos humanos y evitar elecciones libres. Como dijo María Corina Machado, en medio de esta oscuridad hay una luz de esperanza. El 28 de julio hay una elección y una mayoría abrumadora de más del 60% va a votar por una transición a un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos. Maduro ha impedido una observación electoral robusta. Solicitamos la continuidad de la Comisión de Determinación de Hechos. Alerta ante las amenazas del vocero de Maduro el día de ayer a los defensores de derechos humanos y máxima atención al proceso del 28 de julio para garantizar el respeto a la voluntad popular y a los resultados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, vicepresidenta. El informe que se nos presenta hoy, a 2 días de nuestra fecha de independencia y a 25 días de las elecciones presidenciales en nuestro país, no es otra cosa que un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista de Venezuela. Algunos de ellos se encuentran en esta sala, justo acá detrás de nosotros, los apellidos responsables de quemar personas vivas, quemar escuelas y asesinar venezolanos, vinieron a hacer campaña con su informe. Señor Alto Comisionado, Venezuela quiere enfatizar que no reconoce el documento que usted ha presentado. En primer lugar, porque su mandato ha sido el resultado de una resolución elaborada por Estados Unidos y sus subordinados, cuyo propósito era ejecutar la nefasta política del cambio de régimen en Venezuela. En segundo lugar, el informe fue elaborado con una metodología errática, basada en informaciones políticamente motivadas, lo que lo descalifica por sí mismo. Decir que un grupo de terroristas mercenarios de nacionalidad estadounidenses, miembros de una empresa con sede en Estados Unidos, contratados por la oposición para asesinar al presidente de la República, terroristas que fueron capturados en flagrancia en territorio venezolano, ingresando desde Colombia en lanchas rápidas con armas de guerra de alto calibre, y que su oficina diga que fueron detenidos arbitrariamente, es algo a lo menos insólito. Pero no solo eso. Su oficina le pide al gobierno de Venezuela que no aplique la ley orgánica contra la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo. Y en tercer lugar, pretende minimizar e incluso obviar el grave daño ocasionado a los derechos humanos del pueblo venezolano por las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos. Es inadmisible. Nada de eso tiene justificación alguna. Y voy a ser enfático, señor Alto Comisionado. Mientras persista esta actitud de agresión contra Venezuela, será muy difícil restablecer la cooperación con su oficina como era nuestra voluntad. Señor Alto Comisionado, permítame decirle lo que va a ocurrir en las próximas semanas en nuestro país. Llegamos al 28 de julio. Se abren las mesas electorales para elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela entre 10 candidatos. En la memoria de cada venezolano están los llamados de la oposición radical a la invasión militar de Estados Unidos contra Venezuela. No olvidemos las amenazas del expresidente Trump. Cito, estoy considerando una operación militar en Venezuela. En la mente de cada venezolano está el criminal bloqueo de los fondos para comprar las vacunas contra el COVID-19. Está el reconocimiento de un fantasioso gobierno interino por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido, Japón, para secuestrar la soberanía nacional. En la elección número 31, en 25 años de Revolución Bolivariana, no olvidaremos que el oro de Venezuela fue robado por el Banco de Inglaterra, que Citgo, empresa valorada en 21.000 millones de dólares, ha sido robada
por Estados Unidos, que el avión de Entrasur de la línea aérea venezolana Conviasa fue confiscado ilegalmente por Estados Unidos y Argentina y desguazado a su llegada a territorio estadounidense. El pueblo venezolano tendrá presente que varios de sus hijos debieron salir de Venezuela por las sanciones económicas de Estados Unidos contra nuestro petróleo, base esencial de los ingresos nacionales. Ese 28 de julio se cierran las mesas de votación. El Consejo Electoral ordena totalizar los votos del sistema que cuenta con 17 auditorías antes, durante y después de la elección. Se anuncia el resultado, que es producto de la resistencia del pueblo, pero sobre todo de su conciencia ante la agresión externa e interna. Ha ganado la paz gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Señor Alto Comisionado, la oposición venezolana, sin embargo, está gritando fraude y llama a la violencia. No aceptan que la revolución bolivariana haya resistido 930 sanciones del eje imperial contra el pueblo. Inmediatamente Estados Unidos y sus subordinados publican comunicados que hoy ya están escritos. Portavoces oficiales, supuestos especialistas electorales, grupos de expresidentes, en fin, una maquinaria comunicacional para tratar de convencer al pueblo de que lo que hizo el pueblo venezolano con unidad y conciencia no es verdad. Y claro, se pretende volver a activar el fracasado ciclo de agresión contra el pueblo y repetir la película que hemos visto a partir del nefasto decreto de Obama. Aparecerán de la nada millones de donantes para financiar acciones injerencistas, manipulando la institución de los derechos humanos como arma neocolonial contra los pueblos. Señor Alto Comisionado, los derechos humanos son una causa no son una causa de los poderosos, son una causa de los pueblos. Muchísimas